Buenas noches, bienvenidos a Más Terror MX. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene? No que pase lento, sino que realmente se congela, como si estuvieras atrapado en una hora maldita donde nada cambia, donde el reloj parece burlarse de ti y todo lo que te rodea empieza a volverse más y más extraño. Hoy te traigo un relato que va más allá del miedo común. Es la historia de un hombre que se despertó, como muchos de nosotros, a las 3 de la madrugada. Pero para él, esa hora jamás terminó. Acompáñame a descubrir qué sucede cuando el tiempo deja de obedecer, cuando las reglas del universo se quiebran y la oscuridad comienza a tener voluntad propia. Ponte cómodo, apaga las luces y mantente alerta, porque esta vez el horror no tiene mañana. Vamos a escucharlo. ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. ¿Hay alguien ahí? Por favor, si me estás escuchando, encuéntrame. Estoy en el tejado de la tienda de deportes de Main Street. Tengo 2 focos conectados, los más pesados que pude subir por la escalera. Creo que conseguiré más cuando termine de escribir esto. Si las luces y las bengalas no funcionan, los disparos deberían de ayudar. No puedo estar solo. Alguien más tiene que estar despierto. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Estoy muerto? ¿Eso sería mejor o peor? No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Días? ¿Una semana tal vez? Ahora mido en vigilias y sueños. Todavía tengo mi reloj, aunque no estoy seguro de por qué. Es igual que el resto de los relojes. Tal vez, si sigo escribiendo, encuentre una pista. Tal vez la respuesta esté en el pasado, porque ciertamente no está aquí. Donde quiera que sea aquí. Dejé la universidad. Intentar prestar atención a los profesores era como esos borrachos de los bares de vaqueros que intentan mantenerse encima del toro mecánico. Yo quería aprender, o quería querer aprender, pero todo era tan raro, plano y soso para todas las circunstancias y las expectativas. Me importaba una mierda todo lo que decían. Parecía que no era el único, que solo una cuarta parte de los estudiantes realmente quería estar ahí. Eso siempre me entristecía. Ahí estaban esos profesores, intentando enseñar a los jóvenes algo que les importaba, y sus palabras se me escapaban de la cabeza tan rápido como entraban. Al final me di cuenta de que yo era un desperdicio de espacio académico y que debía quitarme de en medio para dejar entrar a alguien que se lo mereciera. Lo cual estaba muy bien, hasta que me di cuenta de que no tendría a dónde ir. No había hablado con mamá desde que tenía 18 años. No la había dejado de lado, pero ella no usaba el teléfono y yo me había mudado a la ciudad. Intenté hacer un trueque con la facultad para convencerles de que me dejaran conservar una parte de la beca hasta que encontrara trabajo. Su negativa cortante y definitiva hizo que mi Hyundai compacto se llenara de pertenencias en 2 días frenéticos. Recuerdo que lo miré y me hice una foto mental. No sé por qué. Desde luego no fue un momento de cariño ni de orgullo. Me gasté los últimos ahorros en romper el contrato de alquiler y llevar el resto de mis cosas al vertedero. Fue un largo viaje en coche. Me pareció más largo de las 3 horas que probablemente duró. Como si cada kilómetro añadiera 1 minuto más. Otra oportunidad de volver atrás. Pero yo ya la había abandonado. Había amputado lo que pudiera esperarme al final del camino académico. Mi desafiante huida de casa estaba terminando con el gemido que siempre sentí que terminaría, pero fingí lo contrario. La ansiedad fue en aumento a medida que salía del coche y avanzaba penosamente por el sendero, repleto de maleza y gusanos secos. La vieja furgoneta de papá seguía aparcada en la entrada, con los neumáticos pegados al hormigón fracturado. Mamá debería haberse mudado, podía permitírselo. Las prestaciones de la administración de veteranos de papá me habían pagado el instituto y a ella le habían impedido trabajar a jornada completa. Estoy seguro de que, sin mí a su lado, le habría ido bien.
si es que lo hubiera intentado. El timbre no sonaba. Llamé a la puerta de seguridad, haciendo sonar las bisagras oxidadas. ¿Qué iba a decir? ¿Tenía que decir algo? Al fin y al cabo soy su hijo. Merecía estar aquí. Me quedé en el mohoso porche justificando mi presencia ante mí mismo mientras pasaban los segundos. La puerta permaneció en silencio y empecé a dudar de este viaje, de las decisiones que me habían cambiado la vida la semana pasada. Un crujido profundo, como de hueso sobre cartílago molido, me sacudió de mis pensamientos. La luz del día era tal que no podía ver más allá de la reja de metal puenteando a la puerta de seguridad, pero conocía el sonido. «¿Mamá?», dije con la voz una octava más alta de lo que pretendía. No hubo respuesta, pero sentí sus ojos clavados en mí. Me aclaré la garganta. «Hola, mamá», dije, intentando no parecer tímido. Intenté mirar fijamente al lugar donde supuse que estaba. Sería lo menos que podía hacer para mirarla a los ojos mientras suplicaba alojamiento. Creí haber visto el brillo de un ojo parpadear tras la rejilla, pero era imposible saberlo. «Necesito un lugar donde quedarme», dije cuando la puerta se abrió. «Solo por una semana, tal vez 2. Creo que pensé que si no lo decía en voz alta, especialmente a ella, el error de mis formas no se haría evidente, pero le debía una explicación. «La dejé», le dije entre dientes a mis zapatos. Cuando la puerta metálica se abrió, me preocupé de haberme callado demasiado, por tener que admitirlo de nuevo, pero más alto. Mis dientes empezaron a rechinar mientras la vergüenza de la postración enrojecía mis mejillas. Empecé a sudar en las sienes mientras me armaba de valor para repetirlo. Un ruido sordo detrás de la puerta metálica me sentó como una patada en el estómago. Mamá había tomado una decisión. No la había visitado. No había hecho ningún esfuerzo por mantener la relación tal y como era, y por lo tanto no era digno de una habitación de la infancia. Me di la vuelta, con un nudo hinchándose en el fondo de la garganta al darme cuenta de las pocas opciones que me quedaban. Fue cuando oí crujir las bisagras y un chasquido metálico. Me volví, aliviado, al abrir la puerta de seguridad que no estaba cerrada. La puerta de detrás estaba entreabierta, con los cierres de cadena desabrochados y balanceándose. Mamá había entrado en la casa y yo la seguí. La casa resultaba extraña por su familiaridad, como una reconstrucción de 2 a 1 del lugar donde me había criado. Los mismos muebles, las mismas cortinas descorridas, la misma foto de papá sobre su bandera plegada, bolas de naftalina y polvo en lugar de galletas o pan u otros olores acogedores. Mamá se alejó de mí arrastrando los pies hasta el salón contiguo y por un momento me pregunté si la habría tomado sonámbula. Debía de ser temprano. Mi habitación estaba intacta. Dejé caer las bolsas que había traído y me tumbé en la cama, respirando profundamente. Me temblaba mucho la respiración y no sé muy bien por qué. La cena fue como de costumbre, lo que pude gorronear. Conseguí hablar un poco con mamá, sobre todo de cosas triviales y de lo que pasaba en la ciudad. Cuando le conté algo sobre mi experiencia en la escuela, su reacción fue de resignación muda. «Bueno, escribiré un libro sobre ello», me dijo, como si no acabara de confesarle mi fracaso en la carrera de filología inglesa. Aún así, la ambivalencia era preferible al desprecio. Lavé los platos, tiré los de papel y los cubiertos de plástico, y a las 9 estábamos los dos en la cama. Ella por costumbre, yo por defecto. ¿Qué otra cosa iba a hacer? No recuerdo la última vez que dormí 8 horas seguidas. Mi cerebro simplemente se niega a hacerlo. Llevo toda la vida despertándome un poco después de medianoche. De niño me molestaba porque me daba miedo la oscuridad. A veces la noche se alargaba y me sentía como si me hubieran olvidado, como un extraterrestre o un pequeño fantasma solitario. Todos los demás podían hacer esa cosa tan sencilla y humana sin esfuerzo, excepto yo. Mamá podía hacerlo incluso murmurando y arrastrando los pies por nuestra sombría casa, abriendo y cerrando puertas y cajones como si hubiera perdido algo. Su falta de respuesta me asustó al principio, pero
luego no hizo más que agravar mi soledad. Me sentía como un producto del sueño de otra persona que no estaba teniendo. Mis distendidos limbos nocturnos me aterrorizaban sobremanera y se alimentaban de sí mismos. La lenta llegada de la edad adulta fue erosionando el miedo y aprendí a utilizar el tiempo de forma productiva. Así que cuando me despertaba a las 3 de la madrugada, era como cualquier otra noche. En mi habitación había un televisor viejo, profundo, con una pantalla convexa. Me levanté de la cama y saqué mi Xbox de las maletas. Era muchísimo más avanzado que mi arcaico televisor y la incongruencia tecnológica era obvia y distraída. Cerré el juego al cabo de unos 20 minutos, ya sin sueño, y me quedé mirando la pantalla del menú de la consola. A lo mejor había algún juego nuevo o alguna joya antigua en oferta. Aún tenía algo de dinero. Podría... En la parte superior derecha de mi pantalla, la hora borrosa marcaba las 3 a.m. Me froté los ojos, entrecerré los ojos, fui a los ajustes y los cambié. Luego los volví a cambiar. Seguían siendo las 3 de la madrugada. Me di por vencido y olvidé el fallo mientras intentaba jugar a otro juego al que hacía tiempo que no jugaba. Creo que en algún momento oí a mamá dando tumbos por el salón. Al final, apagué el juego, frustrado por la pérdida de interés en el que había sido mi principal pasatiempo. Me levanté para beber agua cuando me llamó la atención el despertador que había junto a la cama. Las 3 de la madrugada. A estas alturas seguía irritado. Era solo un reloj parado. Uno de dos. No creo que fuera lo suficientemente extraño para que me fijara en él. Tomé un poco de agua de la cocina. Mamá no aparecía por ninguna parte y me metí de nuevo en la cama. El reloj analógico que había sobre el lavabo no se distinguía en la penumbra nocturna, pero sé lo que ponía. Cuando volví a despertarme, no me había dado cuenta de que me había quedado dormido. Seguía igual de oscuro. Mi consola seguía encendida. Solo me di cuenta de que había pasado el tiempo porque había cambiado de postura. Ahora estaba boca arriba en vez de boca abajo. La frustración me invadió con la misma intensidad que antes. Aunque los despertares nocturnos eran normales, normalmente solo ocurrían una vez. Me revolví petulante en el colchón y me volví hacia el despertador en busca de validación. Sin duda, faltaban unos minutos para que amaneciera. Las 3 de la madrugada. Entonces lo entendí, aunque no de golpe. La comprensión de que algo iba terriblemente mal se arrastró sobre mí como una colonia hambrienta de hormigas. Los primeros mordiscos ardientes importaron poco, pero al final estaba gritando pidiendo una ayuda que no llegaba. Me incorporé y golpeé el reloj lo bastante fuerte como para hacer sonar la mesilla de noche. Las 3 de la madrugada. Lo golpeé un poco más hasta que se cayó, arrancando el enchufe de la toma, con la estática de las 3 a.m. en la carátula. Me levanté del colchón, tomé uno de mis bolsos y rebusqué hasta encontrar mi viejo reloj. La esfera analógica verde y brillante mostraba las manecillas de los minutos y las horas en un ángulo perfecto en forma de L. ¿Qué carajo pasa? Creo que susurré, o quizás solo pensé en voz alta. Fui a la cocina con la luz del teléfono extendida ante mí para ver lo mismo reflejado en todas las superficies digitales, en todos los relojes de pared de la casa. Las 3 de la madrugada, las 3 de la madrugada, las 3 de la madrugada. Mi pecho había empezado a contraerse, aunque fingí que no tenía miedo, que se trataba simplemente de un fenómeno extraño y tonto que tenía la suerte de presenciar. Después de todo, había superado mi miedo infantil a la noche. Con una media sonrisa forzada, me acerqué al interruptor de la luz y lo accioné hacia arriba. Volví a pulsarlo en vano, luego el siguiente, luego los demás, mientras las hormigas empezaban a masticarme la espalda. Debía haber un apagón, pensé, hasta que me di cuenta de que los relojes congelados seguían brillando. La luz del porche seguía parpadeando con las polillas. Caminé para alejar la gelatina de mis piernas, sin importarme el ruido que probablemente estaba haciendo. En un arrebato indiscriminado de ansiedad, me acerqué al microondas y lo desenchufé, esperando que las burlonas 3 a.m. se alejaran. En lugar de eso, me quedé mirando el cable que tenía en la mano
y el aparato imposiblemente funcional. Respiré entrecortadamente, me levanté y me pasé las manos por el pelo. Luego agarré un mechón contra el pulgar y el índice y tiré con fuerza. El pelo saltó con una pequeña punzada de dolor y me quedé donde estaba, sin despertarme de lo que esperaba que fuera una pesadilla. Tiré de algunos más. Cada pinchazo era una capa más de pavor. La desgarradora comprensión me siguió de cerca. Tenía que decírselo a mamá. Caminé arrastrando los pies hacia la oscura puerta del otro extremo de la habitación, con los nervios a flor de piel a cada paso, a pesar de las circunstancias cada vez más extrañas. Todos los despertares eran bruscos cuando se trataba de mi madre, y unas prácticas profundamente arraigadas me gritaban que no traspasara ese umbral. Me tambaleaba ante su puerta, irracionalmente inseguro de si merecía la pena dedicarle tiempo. Al final, merodear me pareció más estúpido que entrar, así que aparté con cautela la puerta entreabierta y entré sigilosamente en su habitación. Siempre he odiado las alfombras de felpa y me acordé de ello cuando me acerqué a su cama. Dormía boca arriba, con las manos a los lados como un cadáver preparado. «Mamá, mamá, algo está pasando», le susurré. El tiempo se ralentizó como un jarabe mientras esperaba, tenso por el inminente gruñido o gemido o maldición, pero no llegó nada. «Mamá», volví a susurrar, sin elevar el tono, pero inclinándome más cerca. «Mamá, despierta». Los distendidos segundos empezaron a colapsarse unos sobre otros mientras ella permanecía en silencio y sin responder. «Mamá, mamá», dije mientras las hormigas pasaban sobre mis hombros. «¡Mamá!», gritaba ahora, inclinándome hacia ella y sacudiéndola. Frenético, le puse 2 dedos en el cuello y sentí un gran alivio al notar un pulso sano bajo la mandíbula. «Gracias a Dios», dije, casi riendo. Busqué a tientas el teléfono y marqué el 911, acariciándole el pelo y conteniendo la respiración. «Te pondrás bien», le dije. «Te pondrás bien, mamá». Cuando sonó la 4ª vez, aparté el teléfono y me quedé mirando la pantalla, confuso. Después de la 10ª, colgué y volví a marcar, dándome cuenta de que el terror había remitido solo cuando regresó con un renovado fervor. Nunca tomaron la llamada. Nadie lo había hecho. Dejé sonar el teléfono en el altavoz y me quedé sentado en la habitación de mamá durante un rato. No puedo estar seguro de cuánto tiempo. Estaba tan preocupado por ella que los relojes congelados, por extraños que fueran, habían pasado a un segundo plano en mi mente. De repente decidí que si el 911 no contestaba, despertaría a los vecinos. Me levanté, le besé la frente y salí por la puerta trasera de su habitación. El patio trasero, a diferencia del interior de la casa, no era como yo lo recordaba, ni siquiera con poca luz. El césped, antaño frondoso y recortado, solo existía en mi memoria. Su aspecto desolado y marciano me hacían sentir aún más extraño y desamparado. Caminé por el lateral de la casa hasta el primer vecino de la derecha, golpeando y gritando en su puerta metálica. Como cuando intenté despertar a mi madre, me preparé para una tormenta de vitrolio irritado. Pero en lugar de eso, me dejaron esperando. Golpeé y grité hasta que me di cuenta de que no me hacían caso, lo que no hizo sino encenderme y pasar a la casa de al lado, aún con menos decoro y tacto. Cuando no me respondieron, grité sobre incendios, asesinatos y otras cosas que podrían importarle a la gente. Pensé que si hablaba de ellos, podría obtener una respuesta. Fue a partir de la 4ª o 5ª casa cuando empecé a comprender el verdadero e incomprensible alcance de mi situación. Volví dando tumbos de otra casa silenciosa, jadeando por el esfuerzo, con las cuerdas vocales ya tensas por mis diatribas. Pensé en mi madre, catatónica en su cama a pesar de mi acoso, y empecé a darme cuenta de que mi situación podría ser mucho peor de lo que pensaba. Eso fue hace 5 noches. He recorrido la ciudad 2 veces y no he visto a nadie. Rápidamente descubrí que los coches no funcionan, ni el mío ni el de nadie cuyas llaves pudiera encontrar.
Una vez que la sed y el hambre se apoderaron de mí, abandoné la pretensión de la propiedad privada. Saqueo supermercados si estoy cerca. Si no, he perdido todo reparo en entrar a robar, lo que daría por ser arrestado. He golpeado ollas y sartenes junto a cabezas dormidas, activado licuadoras en mesas de noche, disparado armas de fuego en patios traseros, una vez que había entrado en la tienda de artículos deportivos. Ninguno respondió, al igual que mamá. Bueno, excepto uno. En el segundo despertar en el que había irrumpido, seguía sacudiendo los hombros de desconocidos. El intento parecía inútil en ese momento, pero el último hilo de esperanza me impulsó a actuar, a pesar de la desesperación metastatizada. Había recuperado el agua y los alimentos necesarios y acababa de salir de la habitación de una pareja tras intentar despertarla sin éxito. La última habitación tenía una cama más pequeña y estaba adornada con grandes almohadas floreadas. En la palidez nocturna, los adornos eran de un tono diferente de pálido y probablemente eran variaciones del rosa durante el día. Me acerqué a la cama, manteniendo la esperanza de que aquella fuera la persona, la que por fin despertaría y se reuniría conmigo. Me acerqué cuando vi algo que no había visto en lo que me pareció una eternidad. Los ojos de la chica me miraban fijamente. El blanco era invisible en todo el contorno, indicando el terror absoluto que yo conocía demasiado bien. Me eché hacia atrás, con la esperanza encendida en mi pecho. «Hola, ¿puedes verme?» Me moví lentamente alrededor de la cama. Los ojos petrificados de la chica me siguieron mientras lo hacía, y mi pecho empezó a calentarse cuando una vaga y tentadora posibilidad se extendió ante mí después de tanto tiempo sin verla. No estaba solo. Gritó triunfante la esperanza. No estaba solo. «No pasa nada», mentí, acercándome y tendiéndole una mano. «No pasa nada. Estoy aquí. Lo solucionaremos». La niña no se movió ni respondió. Se limitó a mirarme fijamente, con los ojos llorosos de terror. Sentí que la esperanza, la estúpida y malvada esperanza, se me escurría como sangre arterial mientras ella permanecía, a todos los efectos, tan inmóvil e inútil como el resto. Desde entonces, he dejado de intentar despertarlas. Las polillas siguen aquí, enclaustradas alrededor de cada fuente de luz como moscas a la descomposición. Así que si las polillas tienen alma, supongo que yo he visto alguna. Creo que he visto más en los últimos 2 despertares. Están empezando a tapar las bombillas. Las hormigas también están siempre aquí, masticándome el pecho, las piernas y los pulmones. A veces estoy caminando por la calle o saqueando una casa y aparecen, haciéndome hiperventilar y casi caerme. Lo peor es no saber. No tengo un plan. Por muy solo que me haya sentido en mi vida, siempre había gente a mi alcance, aunque en ese momento me parecían inaccesibles. Ahora daría mis extremidades por hablar con otra persona. Las polillas no bastan. Hoy me he parado en el cruce de Avelin y Moore y he mirado hacia la negrura. Creo que la próxima ciudad está a 40 y tantos kilómetros. Las carreteras rurales están sin iluminar, negras y yermas como el espacio. Podría adentrarme en la oscuridad con la linterna extendida ante mí, siguiendo el asfalto y las señales. Pero mientras me encontraba en ese sombrío descenso, mis tripas me gritaban que diera media vuelta, que volviera al aislamiento familiar. Al menos ahí brillan luces de polilla. He ido a ver a mamá una vez desde que esto empezó. Seguiré volviendo para asegurarme. Quizá un día vuelva a ser sonámbula y pueda fingir que tengo a otra persona. Cuando era niño, la luz del sol siempre asomaba al final de las noches infinitas, ya fuera en virtud del tiempo o del dichoso inicio del sueño. La esperanza me hacía creer que, como antes, tal sería mi salvación. Ahora solo anhelo la muerte de la esperanza si el respiro es inalcanzable. Me quedan 5 bengalas y 2 cajas de cartuchos de escopeta antes de tener que volver a bajar a la tienda. Seguiré haciendo ruido y encendiendo luces. Aparte de eso, lo único que puedo hacer es esperar que alguien esté leyendo esto.
Si es así, eres mi salvador. No puedo estar solo. No puedo estar muerto. No puedo quedarme atrás. Por favor, encuéntrame pronto, porque mientras escribo esto, las luces están empezando a apagarse. Las 3:05, las 3:10, las 3:15. Nunca llegaron. El reloj seguía marcando lo mismo y él atrapado en esa espiral de silencio, de sombras, de locura. Comprendió demasiado tarde que a veces el tiempo no se rompe. A veces el tiempo simplemente decide dejarte atrás. Ahora dime, ¿tú crees que el tiempo puede volverse en tu contra? ¿Y si la próxima vez que despiertes a las 3 a.m. simplemente nunca vuelves a ver la luz del día? Gracias por escuchar este relato en Más Terror MX. Si te estremeció esta historia, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Hay muchas más historias como esta esperando a ser contadas. Pero cuidado, algunas no quieren ser recordadas. Nos vemos en el próximo episodio, si es que el tiempo nos lo permite. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y no lo olvides, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.